Continuando, habíamos empezado a ver, a construir el sistema microprogramado que controla ese multiplicador que implementa esto. Y habíamos empezado a intuir cosas, habíamos empezado a intuir la manera en que podíamos, podíamos implementar esto. Si recuerdan, habíamos visto la clase pasada que el sistema microprogramado tiene tres etapas principales. Tiene el secuenciador, tiene la ROM y tiene un registro que es opcional. Del secuenciador tenemos dos partes, que es el generador de la siguiente dirección y el registro de control de la dirección y luego la ROM. Entonces, habíamos llegado al acuerdo o habíamos del desarrollo que habíamos hecho el ejemplo, habíamos visto de que nosotros vamos a guardar en esta ROM todo lo que requerimos para controlar el multiplicador. Eso es lo que vamos a guardar en la ROM. Entonces, ¿qué habíamos visto? Nos le habíamos quedado viendo fijo por bastante rato a este diagramita. Nos le habíamos quedado viendo por bastante rato al diagrama ASM. Y empezamos a notar cosas. El estado es una combinación binaria. Es combinación binaria. Eso tiene todo el sentido del mundo. Y el estado es una dirección de la ROM. ¿Vas recordando esto, Adrián? ¿O está bien que haga repaso? Hubiera arrancado de donde lo había dejado la vez pasada. Sí, muy bien. El estado es una dirección de la ROM. Entonces, resulta que en esta ROM, en la ROM vamos a tener una dirección y vamos a tener en esa dirección los contenidos de la ROM. Y habíamos empezado a intuir cómo o cuáles iban a ser los contenidos de la ROM. Entonces hacíamos el siguiente análisis, Gabriela. El análisis que hacemos es esto. Para el estado cero, ¿cuántos estados destino tengo? Ajá. ¿Vela bien? Del estado cero puedo ir a ¿cuántos estados distintos? Voy a borrar eso. Entonces, del estado cero puedo ir al estado 1 o puedo ir al estado 0. ¿Lo ves? ¿Y de qué depende si voy a uno u otro? De la variable g, de la entrada g, mejor dicho. Entonces, del estado 0, vea lo que tenemos. Gabriela, del estado 0 tengo dos direcciones destino. Entonces, en la dirección 0 voy a meter dentro de la ROM y no recuerdo el orden específico en que lo había puesto. Vamos a ver cuál había sido el orden específico. Si era address 1, address 2 para hacer. Entonces era next address 1 y next address 0. Donde lo que pongo en esos contenidos de la ROM son los dos posibles estados a los que puedo ir. ¿A cuáles estados puedo ir, Gabriela? Puedo ir al 001 o puedo ir al 000. Y esto forma parte de la ROM. ¿Recuerdas, Gabriela, también de que habíamos hecho una tablita y vamos a tener unas señales de control?
que al fin y al cabo, esto que tenemos acá nos queda algo como 0, 1, 0, 1, que eran las señales de control. Para verlo exactamente cuáles señales de control eran las que habíamos designado, lo vamos a ver acá. Esta tabla habíamos designado las señales de control. ¿Y qué tenemos? Tenemos el estado init, que es 000. ¿Y cuáles señales de control están activas en init? Gabriela. No, e init es 001. Entonces, habíamos hecho esta tablita, en el video lo podrás repasar de cómo hemos construido esta tablita y que vemos que la señal initialize IT está en init, pero también la señal CC. Las demás en 0. ¿Te acordás que habíamos hecho esta parte? Ahora sí, de que veamos las señales de control que estaban activas. Entonces, cuando nosotros nos venimos a eso que estamos desarrollando acá, vemos, por ejemplo, el estado idle, ¿cuáles señales de control tienen activas? ¿Hay alguna transferencia de registro? Sabemos que idle es 000. Mientras que vamos a saber que init, que es 001, aquí tenemos las señales de control. En idle sabemos que es 0000, pero en init vamos a saber que es 0101, que son las señales que representan esta operación, esas transferencias de registros que tenemos ahí. Pregunta, Gabriela, ¿el estado init a dónde puedo ir? ¿A cuáles estados destinos? Solo a mul. Entonces, este valor de acá no importa, pero este valor de acá es mul. Entonces, de esa es la manera en que vamos construyendo los contenidos de la ROM. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué dirección de la ROM? Vamos a tener, Gabriela, lo siguiente. Dirección, ¿cómo fue? 010, gracias. Sí. Para cada dirección de la ROM vamos a tener una dirección destino que no siempre la vamos a usar, otra dirección destino que esa siempre tiene que estar, porque mentira que vamos a ir a un estado y ya ese no va a otro estado, siempre tiene que haber una dirección destino, a menos de que ahí muera el diagrama. En este diagrama siempre necesitamos una dirección destino. Y necesitamos la señal de control para esa dirección en ese estado específico. Entonces, yo necesito que para este punto estemos convencidos de por qué se necesita este campo, de por qué se necesita este campo y de por qué se necesita este campo. Gendry, ¿estás convencida? Muy bien. Vea, Gendry, que en init necesitamos realizar estas operaciones. Y de cómo íbamos a codificar las señales de control, habíamos hecho todo un análisis la vez pasada, que era con esta tablita. Y esas operaciones que acabamos de ver son estas y estas. Entonces necesitamos, ves de que viene la posición de la señal de control. Entonces ve que IT está en la posición 0, LD está en la posición 1, TC está en la posición 2 y SD está en la posición 3. Entonces, esas señales de control que acabas de ver, Gendry, están en la posición 1 y están en la posición 2. Las demás están en 0. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar.